后悔，镇阳人民政府今天胜利了。为建设富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国努力奋斗。En el Salón de Exhibiciones número 4 de la planta baja del Museo de Agricultura de Beijing se expone un pebetero de bronce tradicional. Realizado a manos de un campesino, se denomina Ding en conmemoración a la derogación del impuesto agrícola. El 1 de enero de 2006, el reglamento sobre impuestos agrícolas de la República Popular China fue derogado. Wang Sanni, un campesino en el distrito de Linzhou, en la provincia de Hebei, recolectó fondos por iniciativa propia para conmemorar la ocasión con la construcción de un pebetero de bronce. En la inscripción se puede leer: «Soy hijo de un campesino. Nuestros ancestros han tenido que pagar impuestos durante generaciones. Hoy esta explotación ha terminado. He realizado este pebetero de bronce y lo he grabado para que este momento quede en el recuerdo de nuestros descendientes». Hoy en día, cada mano extendida está despidiendo a la historia del pago de cereales imperiales e impuestos nacionales de la antigua nación agrícola que duraba más de 2600 años, mostrando la gratitud por el apoyo de la joven república al pueblo. La derogación del impuesto agrícola fue un hito histórico del gobierno chino en el siglo XXI y una iniciativa sin precedentes en favor del bienestar público. El pueblo es quien participa en la reforma y también es quien comparte el fruto del desarrollo. El Partido Comunista de China y el gobierno chino, iniciando a partir de los intereses más preocupados, más directos y más realistas del pueblo, aceleraron la construcción social con el enfoque puesto en mejorar la vida del pueblo, han logrado desarrollarse para el pueblo, dependiendo del pueblo, y repartir los frutos del desarrollo entre el pueblo. Gracias a la reforma y apertura, el pueblo ha ido paulatinamente satisfaciendo sus necesidades básicas de comida, ropa y vivienda. Ahora pueden además viajar con mayor libertad y disfrutar de asistencia sanitaria. La vida es más enriquecedora para todos. A principios del siglo XXI, el Comité Central del Partido Comunista de China llegó al acuerdo de que se había alcanzado una etapa en la que la agricultura y la industria deberían impulsarse de forma conjunta, de igual modo que las zonas rurales y las urbanas. Si así se decidía, se incrementarían los incentivos y las inversiones en las zonas rurales al mismo tiempo que se reducirían los impuestos.
Como una nación tradicionalmente agrícola, la economía china estuvo dominada durante miles de años por la agricultura. Los beneficios provenientes del campo suponían el grueso de los ingresos tributarios. Con la reforma y apertura y el rápido desarrollo de la industria y el comercio, la importancia de los impuestos agrícolas empezó a disminuir para la economía nacional. La contribución a los ingresos tributarios del Estado cayeron del 39% en 1950 al 1% en 2004. El 29 de diciembre de 2005, la 19ª reunión del Comité Permanente de la 10ª Asamblea Popular Nacional aprobó la decisión de la abolición oficial del Reglamento sobre Impuestos Agrícolas de la República Popular China desde el 1 de enero de 2006. El mismo día, Hu Jintao firmó la Orden Presidencial número 46, convirtiendo en ley la derogación del impuesto agrícola. Los campesinos no tienen que pagar impuestos por su trabajo e incluso reciben prestaciones económicas del gobierno. Además, a modo de incentivo, reciben subsidios por la producción de granos de mayor calidad y la compra de maquinaria agrícola y otros medios de producción. Desde el año 2004, el Estado ha fijado una política de precios mínimos para los cultivos principales. El precio que los campesinos reciben por sus cosechas ha aumentado paulatinamente. Las cosechas se han convertido en ingresos. Tan Ye-jun, quien tiene más de 60 años, revisa complacido varios libros de contabilidad desgastados y amarillentos por el paso de los años. Tan es uno de los mayores productores de grano de su distrito. En el año 2000 empezó a llevar un registro de los ingresos y gastos de la familia. Son 20 años de recuento que muestran cómo ha mejorado la vida de su familia en estos años. Como parte de los esfuerzos para fortalecer las infraestructuras en las zonas rurales, el Estado lanzó un proyecto para hacer llegar la radio y la televisión a los pueblos. También introdujo un proyecto para estimular la cultura y el estudio de la ciencia y la tecnología en el campo, así como para mejorar la salud y la higiene. En marzo de 1993 se celebraron en Beijing las dos sesiones. En la reunión, los delegados de la Asamblea Popular Nacional, que venían de todos los lugares del país, se sorprendieron al comprobar que no había cupones de racionamiento para las comidas, que habían sido el símbolo de la sociedad china durante el siglo XX. En 1953, en los primeros días de la nueva China, se adoptó una adquisición masiva de cereales por parte del Estado y un nuevo sistema de distribución con el objetivo de resolver la escasez en el suministro de comida. Con el tiempo, esta nueva iniciativa vino a suplantar a los cupones de comida. Los cupones propiciaron largas colas a las puertas de las tiendas de comestibles. Las amas de casa habían planificado cuidadosamente el consumo mensual del arroz y el aceite que necesitaba la familia. La introducción de los arrendamientos de tierra y los precios de los productos agrícolas generaron grandes márgenes de beneficio en las cosechas. En consecuencia, los ingresos de los campesinos se incrementaron rápidamente, de modo que la agricultura logró un rápido desarrollo. Sin embargo, una vez que el pueblo recibió el suministro adecuado de comida y ropa, aparecieron nuevos problemas. El 1 de noviembre de 1984, Shenzhen, que había estado a la cabeza de la reforma y apertura, canceló los cupones de comida.
De este modo se aseguraba que millones de trabajadores migrantes que habían llegado a la ciudad tuvieran acceso a la comida. La iniciativa supuso un hito en la transición de una economía planificada a otra de mercado. El ejemplo de Shenzhen se extendió rápidamente al resto del país. El 1 de abril de 1993, el Consejo de Estado emitió el aviso sobre la aceleración de la reforma del sistema de circulación de las cosechas. Los residentes urbanos dijeron así adiós a las cartillas de racionamiento y otros tipos de cupones que venían utilizando en los últimos 40 años. El 10 de mayo de 1993, Beijing comenzó el proceso de cancelación de los cupones de cereales. Por este tiempo, una variedad de cultivos estaban disponibles en las tiendas, además del arroz, la harina de trigo y el maíz. En los mercados era posible comprar todo tipo de cereales e incluso el arroz importado. Chen Jiarong, residente en Tianjin, todavía conserva en su casa una colección de más de 20.000 cupones que cubren más de 1 millar de categorías, entre ellas comida, telas, jabón, cerillas y vegetales. Como símbolo de la economía planificada, representan la memoria de toda una generación. En 1963, Chen Jiarong contrajo matrimonio con Wang Yuling. Según la tradición de su pueblo natal en la provincia de Shandong, los recién casados tenían que tener 4 nuevos juegos de sábanas. Tomaron prestado uno de ellos y lo devolvieron el día después de la boda. Todo esto se debía a la falta de cupones de tela en aquella época. 我心里很内疚，我总感觉到我对不起我爱人。当时来讲我和老伴很少添衣裳，所以现在呢，我收藏这个各种票证也成了一个宝贝了。 Estos pequeños trozos de papel forman parte de una transformación histórica. Su desaparición marcó el progreso de una nación desde la carencia a la abundancia. En 1991, el periodista del Diario de la Juventud de China, Xie Hailong, tomó una serie de fotografías bajo el título de Quiero estudiar. La más llamativa muestra a una niña pequeña de ojos redondos y pelo corto sosteniendo un lápiz. 她叫苏明轩，她那双眼睛特别的大，特别的亮。当她一看我的镜头的时候，我果断地按下了快门。我用镜头记录孩子们成长，快40年了，教育上真可以说是翻天覆地的变化。 La educación es el pilar del desarrollo de un país. Para crear mayores oportunidades de igualdad en la educación y hacerla accesible a todos, la Ley de Educación Obligatoria de la República Popular China fue aprobada en la 4ª sesión de la 6ª Asamblea Popular Nacional, el 12 de abril de 1986. Después, el esquema de la reforma y el desarrollo de la educación de China fue promulgado en 1993 para popularizar los 9 años de educación obligatoria. Su principal objetivo era eliminar el analfabetismo entre los jóvenes y adultos de edad media. En 2003, el Estado empezó a eximir a los estudiantes de las zonas rurales de las tarifas de escolarización y otros gastos. Les suministró libros de texto gratuitos, así como subsidios para el alojamiento de los estudiantes de las familias de escasos recursos. En 2006, la Ley de Educación Obligatoria revisada ofrecía una educación completa y asegurada por el Sistema de Seguridad Social. En septiembre de 2008, China implementó una política de educación obligatoria gratuita. 走进了21世纪，我来到了开阳县，那个时候孩子们正在发新书。我问他们，发新书了和以前有什么不一样啊？孩子们异口同声的回答：不要钱。 En una escuela bilingüe de primaria en el distrito de Yarkand, en Xinjiang,
Cuando la campana suena al mediodía, los niños empiezan a llegar a la cantina. El pilaf es su favorito. Desde 2011, más de 10.000 estudiantes de las zonas rurales han sido exentos de pagar las tasas de escolarización, entre otras tasas. Asimismo, tienen derecho a recibir comidas sanas y nutritivas subvencionadas por el gobierno. El empleo es la base de la vida del pueblo. Al entrar en el siglo XXI, el Comité Central del Partido Comunista de China insistió en la prioridad del empleo e implementó políticas activas de empleo. La escala de empleo en China continúa expandiéndose. En 2008, la crisis financiera global creó grandes dificultades en el mundo laboral de China. Muchas pequeñas y medianas empresas se vieron obligadas a cerrar. Más de 10 millones de trabajadores migrantes perdieron sus trabajos, mientras que decenas de miles de graduados universitarios encontraron serias dificultades para encontrar un trabajo. Dada la dificultad de la situación, China adoptó medidas para estabilizar el mercado laboral y mantener a la población activa. Gracias a dichas medidas se crearon nuevos puestos de trabajo, y en la segunda mitad de 2009, los niveles de empleo habían alcanzado los niveles de antes de la crisis financiera. A primera hora de la mañana, Li He, expresidente del sindicato de la empresa de la industria química del norte del grupo petroquímico de Jilin, visita la empresa agrícola de Wang Zhongfang. 李主席过来了，王中芳啊，你怎么样？这么忙，挺好的吧？挺好，挺好的哈。啊，挺。这有没有这个就业岗位需要干活的人？咱们还有一些下岗的困难职工，上这儿来干点活。 Li He espera que Wang Zhongfang pueda ofrecer algún puesto a los trabajadores sin empleo. Los dos son viejos amigos. Wang no hubiera podido empezar el negocio sin la ayuda de Li. En 1997, cuando Wang fue despedida, Li le ofreció una solución: fundar una empresa harinera. Pero Wang tuvo algunas dificultades para empezar. 就是因为什么都具备了，但是没有钱启动不了。这个时候最难的时候，李主席吧就把工会的这个，通过工会的这个救济资金给我拿了1000块钱，就用这个1000块钱我才启动起来，然后我一点一点的通过滚雪球似的把这个面粉厂滚动起来了。 Agradecida por la ayuda, Wang prometió hacer de la fábrica un éxito, pero pronto tuvo que hacer frente al problema de cómo vender sus productos. 李主席又通过工会和这个各个单位跟我联系，当时卖出去20多万元的，这一下我就信心也有了。 En cuestión de un año, la harinera de Wang Zhongfang funcionaba tan bien que pudo expandir sus operaciones. 北方公司社会信纳总共是224人，我当时带领224个下岗职工在干，干得非常好。那个时候不是光救济几个钱儿的问题，关键是解决，就是呢，他们这个岗位有工作干，就过去所说的这个变呢，输血为造血，变呢，这个送一碗饭为送一个饭碗。 Hoy, Wang Zhongfang ha empezado a prestar atención a la ciencia y tecnología agrícolas. Quiere ayudar a trabajadores desempleados a disfrutar de una vida mejor. La expansión sostenida de las oportunidades de trabajo y la estabilidad en el mercado laboral permitieron que más personas pudieran encontrar un trabajo y llevar una vida productiva. Gu Fangzhou era conocido como el abuelo de la píldora de azúcar. Desarrolló una vacuna oral que ayudó a prevenir que muchos niños contrajeran la polio. En los años 50, Gu Fangzhou rondaba los 30 años y fue designado para desarrollar un proyecto de investigación de la vacuna de la polio. En 1960, el equipo que dirigía desarrolló con éxito la primera vacuna de la polio inactiva de China. Pero antes de extender su uso tenía que probarla en niños. El hijo mayor de Gu Fangzhou fue el primero en probarla.
即使有点风险，喝出去了，也只能有这样，不然的话，你没法进行这个实验，谁都不敢吃。你不敢吃，你让别人去吃去。 Tras un periodo de observación, Gu Fangzhou y sus colegas comprobaron con alegría que la vacuna era segura. En 1965 se lanzó una campaña nacional para recibir la vacuna contra la polio. En 1978, la vacuna de la píldora de azúcar estaba incluida en las prescripciones de inmunización de los niños. En octubre del año 2000, la Organización Mundial de la Salud declaró a China libre de la polio. En 2013, la aplicación media de 11 vacunas, incluidas las de hepatitis B, BCG y la polio para niños, alcanzó el 90% de las zonas rurales. El reembolso por tratamiento médico como el de los habitantes de la ciudad era un sueño de los agricultores que habían anhelado por muchos años. En 2003, el nuevo sistema de asistencia médica cooperativa rural comenzó a tener lugar en los campos, un programa de ayuda mutua diseñado por el gobierno. Por primera vez en la historia de China, el gobierno ofreció ayuda financiera a los campesinos para que recibieran asistencia médica básica. Zhong Dehua, un anciano del distrito de Lujiang de la provincia de Anhui, sufrió un infarto de miocardio en 2007. Antes de pedir tratamiento, preguntó por el precio porque temía dejar a sus hijos con una enorme deuda que pagar. 多了万块钱，你这个是心肌梗塞，我当时我就讲我们农村人大概的是钱，我就看不起。 En ese caso, pertenecer al nuevo sistema de asistencia médica cooperativa rural, que le había costado una docena de yuanes, le permitía el reembolso de más de 17.000 yuanes. 一个吊水就30-40块钱，一万多块就不是。可是老百姓他去干房是不是？他送上的可回送啊？家，干了给着。 El nuevo sistema de asistencia médica cooperativa rural ha aliviado considerablemente el peso financiero y las preocupaciones de los residentes en las zonas rurales. Solo unos pocos campesinos tienen que enfrentar a deudas en caso de caer enfermos. En 2007 se lanzó el programa piloto de seguro médico para residentes en zonas urbanas. Al término de 2008, el número de participantes en el nuevo sistema de asistencia médica cooperativa rural superó los 800 millones. En 2012, el número de personas registradas en el seguro médico excedía los 1.300 millones. En 10 años, China ha conseguido implantar el seguro médico básico en el país más poblado del mundo. Desde que Wang Huanggu se hizo bibliotecario, descubrió que leyendo adquiría una tranquilidad que no había sentido antes. 儿子就是去世的时候，治病就把这个家里的所有的钱就全部掏空了。小的还小，不要说啊去读书，就是吃饭也有问题啊。 Este certificado ayudó a tranquilizarlo. En 2007 se puso en marcha un sistema de seguridad social básica para ayudar a la gente más desfavorecida. 那一起加起来一个居都就2700多。 再加上我这个公卫性岗位是有那个300块钱一个月，有900块钱一个季度，就有3500多块钱一个季度了。基本上解决了我家里的那个2个小孩这个兄弟读书，那身份问题基本上解决了。如果没有这个政策的时候，家庭就肯定要散掉。 Los residentes urbanos recibieron una vivienda como parte de su provisión de bienestar social. Las condiciones de vida eran desesperadamente pobres. Una familia entera tenía que vivir en una habitación de 4 metros cuadrados. Era habitual intentar crear un espacio adicional para criar a los hijos.
En un solo edificio cada vivienda tenía un grifo y un contador. Podía cerrarse para prevenir el robo. Las familias se turnaban para cocinar en la cocina común. La introducción de las viviendas comerciales en la década de 1980 significaron un gran cambio para la mayor parte de las familias ordinarias. El pueblo empezó a sentir el beneficio de las reformas. La línea ferroviaria que une Beijing y Kowloon trajo enormes beneficios a la población. El tren, en su trayecto desde la capital hasta Hong Kong, atraviesa 98 ciudades y distritos. Por la línea ferroviaria en el mapa se observa que en ocasiones el trayecto toma una ruta a través de remotas zonas montañosas. De hecho, la línea fue diseñada para atravesar algunas viejas bases de la Revolución, entre ellas el área fronteriza de Hebei, Shandong, Henan, las montañas Tabie, las montañas Jinggang, el sur de Jiangxi y el noreste de Guangdong. Con el objetivo de desarrollar la economía local, los diseñadores crearon una ruta que interconectara estas áreas y que de otro modo hubieran tenido un acceso limitado al transporte. Para promover el desarrollo en las dos bases revolucionarias de Ruijin y las montañas Jinggang, la ruta atraviesa el río Ganjiang 2 veces. Con este propósito se construyeron 2 puentes adicionales y un tramo de vía adicional de 4,41 kilómetros. La apertura al tráfico de la línea ferroviaria de Beijing-Kowloon fue bien recibida por los habitantes locales, especialmente por los de las bases revolucionarias. Cuando el tren llegó a la estación de Quanzhou, una mujer de avanzada edad que había viajado durante mucho tiempo a través de carreteras montañosas exclamó emocionada al ver el tren: «Por fin puedo ver este tren con mis propios ojos». La nación es el fundamento del país y el fundamento firme asegura la tranquilidad del país. La garantía y la mejora de la vida del pueblo no tienen un fin, siempre hay nuevos puntos de partida incesantes. El Partido Comunista de China siempre ha colocado al pueblo en el lugar superior, dando prioridad a la vida del pueblo, solucionando problemas uno tras otro, año tras año, y ha asegurado que las masas populares tengan un mañana mejor en el camino del socialismo con peculiaridades chinas.
那温